N8N, Zapier o Make. ¿Cuál es mejor para tu proyecto? Probablemente esperes una respuesta clara y contundente a esta pregunta. Y si es así, siento decepcionarte. La respuesta es nuevamente depende. Depende de lo que necesites y de las habilidades técnicas con las que cuentas. Así que no me enrollo más. Vamos con la comparación. Empezamos con uno de los puntos más relevantes, el precio. Tanto Zapier como Make cobran por cada operación. ¿Qué significa esto? Significa que cada acción que se realiza dentro de una automatización cuenta. Bueno, todas menos el trigger o activador. Por ejemplo, si la automatización se activa cuando rellenas un formulario y la acción es que se envíe un mail a nuestro correo con esta información, esto consumirá únicamente una acción, la del correo. Si tenemos 20 acciones que se activan con una automatización, contaría como 20 acciones consumidas. En cambio, N8N cobra por la activación de cada automatización. Es decir, da igual si esta automatización tiene 2 o 200 nodos diferentes o acciones. Solo consume un crédito. Por lo tanto, ya simplemente por la forma de cobrar, entendemos que puede que nos interese una, otra o una combinación de las herramientas. Para tareas sencillas, Zapier o Make. Y para tareas muy complejas con muchos nodos, N8N, o por lo menos a nivel de precio. Pero vamos a seguir profundizando. Si nos centramos únicamente en el precio, Zapier es desde luego la más cara de todas. Es cierto que tenemos una versión gratuita. Esta versión te permite hacer automatizaciones muy básicas con un trigger o lanzador y una única acción. Y el límite de uso mensual es de 100 tareas. Por lo que si estás comenzando y únicamente necesitas acciones muy básicas, te podría servir. Eso sí, si no tienes la versión de pago, hay muchas aplicaciones que no puedes integrar con Zapier, incluidos por ejemplo los webhooks, que nos permiten realizar acciones sin que haya una integración directa. Entre estas aplicaciones premium, que es como las llama Zapier, encontramos por ejemplo Shopify, LinkedIn Ads, Facebook Lead Ads o la inteligencia artificial de Zapier. Por lo que, por ejemplo, si quieres hacer una automatización que recoja los datos de un formulario de Facebook Leads y los lleve a tu base de datos, ya necesitarías de base la versión Premium. Estas versiones Pro comienzan con 26,13 euros al mes en pago mensual y tienen un límite de 750 tareas mensuales. Puedes añadir más tareas, pero el precio irá aumentando. Además, si quieres utilizar las herramientas de tablas, que son un equivalente a algo parecido a Excel, interfaces que son los formularios o chatbots, tendrías que pagarlos aparte. Y la verdad, por ahora creo que no merece mucho la pena porque puedes conectarlo mediante estas integraciones, por ejemplo, con Google Form o con Google Spreadsheet, es decir, las hojas de cálculo de Google, u otras herramientas más potentes y asequibles e incluso que ya estás pagando actualmente. Pero bueno, tienes la opción. Por el lado de Make, la estructura es mucho más sencilla. También cuenta con una versión gratuita que te permite ejecutar hasta 1000 tareas al mes. Es decir, ya la versión gratuita es 10 veces más potente que Zapier. Además, no tienes límites de pasos. Ya hemos visto que Zapier solo te deja hacer una acción, en este caso pueden ser múltiples. Donde sí te limita es en el número de automatizaciones activas en la versión gratuita, que puedes tener un máximo de 2. Por lo demás, las restricciones tienen que ver con el tiempo de ejecución, pero por lo general no será un problema. Y si necesitas más operaciones, crear agentes ahí o acceder a la API, por ejemplo, ahí sí ya necesitas la versión de pago. La versión más asequible comienza por los $10 al mes y tienes 10.000 operaciones. Más de 12 veces las que te permite Zapier con su versión de pago más barato. Ahora bien, si queremos funciones más específicas como variables personalizables o mejores funciones de gestión de errores, tocaría ir subiendo a la versión Pro, que son unos $19 al mes, que seguimos aún por debajo del precio de Zapier. ¿Y qué pasa con N8N? Pues que es muy diferente. N8N ya, para empezar, no tiene versión gratuita. Tiene algo mejor, especialmente si tienes un equipo técnico o tú eres un técnico dentro del equipo. Puedes alojarlo en tu propio servidor o en un Docker, por lo que puedes tenerlo gratis, aunque no con todas las funcionalidades de la versión que tienen alojada en su nube. Si nos vamos a la versión suya, la de pago, a la de su nube, el precio empezaría por los 24 euros al mes y tendrías 2500 ejecuciones de flujo, que no son operaciones. Recuerda que cada flujo tiene acciones ilimitadas y solo consume por cada
uso de un flujo determinado. Eso sí, lo limitan a 5 ejecuciones simultáneas de un flujo. Eso lo hace muy útil para agentes de inteligencia artificial. Y por eso estás viendo a muchos creadores que definen en sus contenidos de que se está utilizando la plataforma especialmente para ello. Pero como veremos más adelante, quizás sí que esté un poco más limitada en cuanto a integraciones. Y hablando de integraciones, vamos a hablar de ello. Si hablamos de integraciones nativas, Zapier es el rey indiscutible. Estamos hablando de que ya cuentan con más de 7000 aplicaciones integradas. Después tendríamos a Make con unas 2000 aplicaciones y luego tendremos a N8N con poco más de 500. Si estuviera grabando el vídeo hace tiempo, te diría que aquí hay trampa, porque en aquel momento Zapier no estaba dotada de funciones para utilizar tu propio código, asistentes de IA o MCP. Pero se han puesto las pilas y a día de grabar este vídeo ya tienen versiones beta de muchas de estas opciones. Así que si el precio no es un problema, a día de hoy Zapier no te limitará tanto como en versiones anteriores. Facilidad de uso. Así que vamos con la parte de experiencia de uso. Las tres plataformas son constructores visuales, pero no todas son iguales. Zapier, en mi opinión, es la menos cómoda cuando entramos en flujos complejos. Es cierto que si hacemos flujos sencillos con un par de nodos es muy sencilla, pero en el momento en el que comenzamos a complicar las cosas y comenzamos a introducir routers, su estructura de árbol es algo incómoda. Sin embargo, Make y N8N tienen una estructura horizontal y que puedes mover, que hace que sea mucho más cómodo a la hora de construir e interactuar. Eso sí, si hablamos de la curva de aprendizaje, Zapier posiblemente sea la más sencilla. Make sería un punto intermedio entre la facilidad de Zapier y la versatilidad de N8N. Y N8N probablemente sea la que más libertad te da, pero a la vez requiere más trabajo para dominarla. Recomendaciones de uso. Teniendo en cuenta todo esto, tenemos algunas recomendaciones. Por un lado, probablemente lo que más te interese sea una combinación de estas herramientas. Por ejemplo, si quieres tener agentes de IA, quizá lo que más te interese sea utilizar N8N. Y para flujos más sencillos, Make. De esta manera estás optimizando el pago de herramientas y el uso para aquello lo que están pensadas para hacer. Si eres una persona que apenas está empezando y no necesita ningún proceso complejo, probablemente sea mejor Zapier. En principio, las 100 tareas mensuales te pueden ser suficientes. Aunque si todas las herramientas que usas las tienes en Make, yo trabajaría con Make. Es más barato y la diferencia en la facilidad de uso tampoco es para tanto ni te va a suponer una gran limitación. Y esto ha sido todo. Si quieres estar al día en la actualidad del software, suscríbete a la newsletter. Tienes un link en la descripción. Y si necesitas más información para escoger el software de tu proyecto, tienes nuestro buscador y comparador gratuito, también en la descripción. Nos vemos en el próximo vídeo.